Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Call of Duty Mobile. Bueno, habrán visto el tráiler oficial de la ruleta, o mejor conocido también como la skin Redmi, y también su DRH legendaria, entre otras cositas más. Bueno, primero que nada, deja tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante, y activa la campanita si te encanta este pedazo de contenido de Call of Duty Mobile en el canal. Pues bueno, quiero hacer una pequeña mención, he subido un video anterior, no lo petaron, pues no les gustó, pues está bien, no hay fine. Los quiero los dos, no hay fine, no hay fine. Por si las cosas, por si lo quieren ir a ver, ahí está en el canal. Ustedes sabrán de qué es actualmente. Bueno, primero que nada, cracks, hoy tenemos cositas y aunque no lo parezca, sí hay demasiadas cosas. Entre ellas, pues, obviamente que ha salido este pedazo de tráiler, Lamborghini se ha confirmado completamente, Activision, su nuevo estudio y el posible nuevo Call of Duty. Y no es para Call of Duty Mobile, no va a ser una unión para COD Mobile, no, va a ser otro juego. Ya les explicaré todo previamente y todo lo que se viene. Pero bueno, primero en detalles. El Swordfish legendario, el Swordfish Calaca con el Swap Esqueleto estará llegando posiblemente esta semana que viene. Como ustedes saben, el Día de los Muertos es el 2 de noviembre. Día oficial completamente. Posiblemente estemos hablando de que llegue el día lunes. No se sabe aún las fechas. Yo solo lo estoy diciendo más que todo porque las fechas son muy claras y porque debería de salir actualmente en las fechas que hay estipulado para Call of Duty Mobile. Y también hablando en cuenta de que fecha es fecha y que si sale algún día tiene que ser el día actual del Día de Muertos. Así que para que ya lo tengan entendido, también estará llegando posiblemente el Outrider de los esqueletos, no solo el Swap Esqueleto, a la tienda el mismo día que llegue esta ruleta. Porque muchos me preguntarán, ¿cuándo llega el Outrider, Destro? Posiblemente llegue el mismo día que sea el Día de los Muertos, que llegue también esta poderosa ruleta. O llega un día después de la ruleta, para que no choquen entre sí y haya mucha gente que se quiera comprar la, obviamente, ruleta de la Swordfish Calaca y el Swap Esqueleto. También debo decir algo muy importante, y es que este pedazo de ruleta tiene una MX9 de los muertos, así tal cual. ¡Viva México! ¡Al 10, como sea! Bueno, está visualizando la MX9, que honestamente a mi gusto, el viaje de la muerte, está muy bonita y es una muy buena skin épica de la MX9. Si no tienes la MX9 y vas a tirar la ruleta, la verdad te voy a ser sincero, esta ruleta vale la pena porque trae una short y trae una MX9 y valen demasiado, o sea, es que lo están observando, se ve muy bonita, el estilo me encanta, es minimal pero a la vez es muy vistoso, la verdad es que sin palabras. También hablando sobre algo muy importante que me van a estar diciendo, Destro, ¿qué pasará actualmente con Lambo para lo que es Call of Duty Mobile Global? Bueno, se sabe que va a llegar la K117 ya para que lo sepan, pero de momento Lambo en la versión de China, sin más cracks, no va a tener uno que otro problema, por cierto. Pero Lambo en la versión de China, entre otras cositas más que pues tenemos más o menos pendientes, pues sin más hay que esperar de que pues lamentablemente no vaya a llegar igual que en la versión de China, lo voy a decir. No va a llegar el Lamborghini, de momento solo se sabe que va a llegar la K117 y la skin de la propia, creo que si no estoy mal, alias, de la propia alias y la corda y lo demás. O sea, todo lo demás va a estar llegando de Lambo a Call of Duty Mobile, menos los Lambo. Es como que, ¿what? Bueno, colaboración supuestamente exclusiva de lo que es la parte de China. Se respeta, pero me gustaría que en un futuro, pueda que en un futuro saquen solo una ruleta de Battle Royale. Y lo veo muy probable, porque honestamente ya ha pasado que saquen solo ruletas de Battle Royale, pero Lambo estará llegando actualmente. Ok, vamos a hablar de algo muy detalladamente, hablando sobre la skin de Redmi y las skins demás que se encuentran actualmente en los archivos del juego, para que lo sepan. Bueno, la DRH Redmi no creo que sea gratuita. Muchos creadores de contenido hemos dicho que tal vez pueda que sea gratis o nos den un obsequio a usuarios de Redmi o Xiaomi cuando llegue para la versión global. Pueda que sí, porque a Sony Xperia, que tiene una colaboración actualmente que es sponsor oficial de Call of Duty Mobile, les han obsequiado incluso hot points, algunas que otras cosas exclusividades por parte de Sony Xperia. Todo ha sido así que ya para que tengan entendido conforme a todo lo que hemos estado visualizando. Pero, puede que con Redmi pase lo mismo, ya que esta es una colaboración muy chetada que viene desde la parte china, ya saben, Xiaomi, calidad-precio, uno de los mejores móviles que está actualmente rompiéndolo con lo que es Xiaomi, con su Redmi, Realme, Poco, entre otras cositas más, que son subsidiarios de la propia marca, así que todo apuntaría a que sería algo muy bueno, para que estén al tanto y al pendiente de ello. Ahora, sin más, Activision ha estado hablando y nos ha estado escondiendo algunas que otras cositas, pero obviamente cuando se trata de ventas y demás no se les puede esconder. Así que las cosas como son, mis queridos cracks, les estaré trayendo la mejor información. Ahora, sin más, ¿qué voy a darles a entender? Activision se ha hecho con un nuevo estudio, además de que obviamente ya es dueño de otros estudios, y lo voy a ser sincero con ustedes. Bueno, primero que nada, vamos a seguir con esta parte y la vamos a pausar incluso. Ok, Activision, Digital Legends Entertainment. Primero que nada, ha adquirido Digital Legends Activision. Uno de sus productos más populares es el juego Respawnables. Yo lo jugué en su día, era muy bueno el Respawnables, la verdad me gustaba. Solo que tiene una temática muy muy de caricatura. Ya, o sea, no es tan un Real Engine, pero eso no tiene que ver nada, que ser sincero. Pero ¿qué es lo que pasa aquí actualmente?
Activision es dueño actualmente de Solid State, de Activision Shanghai, y están trabajando actualmente con Binox, que Binox es una de las subdesarrolladores de PC de consola, así que va a ser heavy el proyecto, de lo que es actualmente el modo de juego base. Que por cierto, voy a ser sincero con ustedes, yo estoy hypeado de que Activision haya adquirido propiedades intelectuales así tal cual, porque eso nos quiere decir que va a venir un nuevo COD. Este nuevo COD va a venir con nuevas cositas y demás, ya para que lo sepan. O sea, ¿qué nos va a venir este nuevo COD? Posiblemente sea una mejoría completamente del Call of Duty Mobile. No se va a utilizar Unity, lo veo muy poco probable. Van a mejorar tanto las gráficas como el nivel de jugabilidad, lo veo muy bien. Además de que recuerde, Activision es una compañía que saca un Call of Duty anual y lo saca actualmente para consola y PC, estamos de acuerdo. Pero teniendo en cuenta de que el consola y PC está muy trillado y además de ello están generando muchísimo con móvil, se da la tarea de por lo menos tratar de sacar otro juego de Call of Duty. Este no va a ser igual que el móvil, ya para que lo sepan. Va a ser muy diferente, va a ser muy aparte y va a ser todavía mucho mejor. O sea, lo más seguro es que sea gráficamente hablando excesivo. O sea, ustedes lo saben, sin más. ¿Por qué? Porque lo veo muy probable para Activision. Sería lo mejor crear un nuevo Call of Duty, crear nuevos aires, porque ya el Call of Duty Mobile, pues ya creo que ya está terminando su ciclo. Voy a ser sincero, normalmente estamos acostumbrados, para los que jugamos esta saga, de que los Call of Duty no tengan más de 1 año y medio en su ciclo, a excepción que sea el Black Ops 2, que el Black Ops 2 todo el mundo lo juega hoy en día. Si lo quieres jugar, pues, y si no lo has jugado, ¿qué esperas? Porque es lo mejor que hay, honestamente hablando te lo digo. Pero estamos de acuerdo de que en 1 año y medio a lo mucho, termina el ciclo de un Call of Duty. Call of Duty Mobile lleva 2 años, y no digo que es el Call of Duty Mobile perfecto, lo es, pero la verdad es que unos cambios de aires es algo diferente y algo todavía mejor creado por una compañía como lo que nos dio a entender el fanmade, podríamos decir, lo que hizo Alpha Bravo Inc., de copiar algunas estructuras de lo que es Modern Warfare y hacerlo como que fuera básicamente un juego, un Call of Duty, porque honestamente la jugabilidad está muy buena y lo que da a entender de que lo que quieren hacer es muy bueno. Activision lo puede hacer de sobra si quieren hacerlo, o sea, te lo voy a decir así tal cual. Y yo digo 100% de que Activision va a crear un pedazo de juego al estilo de un Call of Duty de consola, pero en móvil, gráficamente hablando, gráficamente estético, con lo que es obviamente digital, con lo que es actualmente Activision Shanghai y de manual con Binox. ¿Por qué? Porque lo van a crear, o sea, van a crear un Call of Duty en regla, hecho y derecho. No es que van a comprar sus desarrolladores ni nada, van a creer y confiar en desarrolladores que valgan completamente la pena. Y esto lo vale. Así que esperen lo mejor, honestamente hablando. Activision se la va a rifar, va a crear un pedazo de Call of Duty para el siguiente año, para el 2022 fijo. A mediados o a finales tenemos beta, spoiler o lo que sea, pero vamos a tener un nuevo Call of Duty para móvil. El COD Mobile va a pasar a segundo plano seguramente para Activision, y obviamente Tencent Games, conforme al publishing de Activision, lo va a pasar a prioridad 1 el nuevo Call of Duty. Eso no quiere decir que el COD Mobile va a morir, no, porque es lo mismo que va a pasar con PUBG Mobile y con Krafton con su PUBG New State. O sea, cada quien va a ir por su lado y siempre le van a meter contenido. Pero voy a ser sincero, yo sí estoy ansioso de que me digan, compré una desarrolladora para ir creando actualmente el nuevo Call of Duty del siguiente año. ¿Por qué? Porque el siguiente año va a haber Call of Duty. Y Activision sabe que genera más, incluso con un juego móvil, que con un propio juego de consola actualmente hasta la fecha. No estoy de broma. La cantidad de jugadores de móvil con la cantidad de Warzone es obviamente más grande en móvil, porque todo el mundo tiene esa mayor facilidad, hay que ser sinceros, que tener una consola, una PC de gama alta, que podríamos decir para correr Warzone o el Cold War o el Vanguard en su dado caso, y todo va a ir a mejor. Honestamente yo le tengo mucha fe a este proyecto, así que esperen lo mejor. De todas formas, Activision, si hace un buen juego, lo peta. Call of Duty Mobile es un buen juego, es un excelente juego. El Combat Master nos dio hype. ¿Por qué nos dio hype? Porque si Activision lo agarra algo, un Call of Duty, y lo pule, va a ser inmensamente enorme y grande. O sea, Activision puede hacerlo. Apex Legends Mobile es la prueba de ello. De que agarraron el Apex, hicieron un reboot, lo metieron a móvil y quedó súper bien. Solo falta que salga global, las cosas como son. Entonces, hay que esperar lo mejor de Activision, ya para que lo sepan. Bueno, tenemos skins de manual, Renly confirmado y Activision y su nuevo juego. Esperen lo mejor como siempre. Dejen su poderoso like, suscripción a muerte, quiero ver ese amor. Y recuerden estar suscritos al canal y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Que las 13:14 me los acompañe. Adiós.